Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión para continuar desarrollando nuestro curso de Historia Universal, vamos a ver el tema de la primavera de Praga. Muy bien, el título llamativo, ¿no? Primavera de Praga. Primavera se refiere a un periodo de florecimiento, una etapa de renacimiento, de cambios a una buena época. Pero aquí nos dice de Praga, entonces a ello vamos a ver en qué consiste. Eh, este tema está pues parte del desarrollo de la Guerra Fría, ¿no? Dentro de lo que es la tensión internacional que se daba pues entre las superpotencias, en este caso Estados Unidos y la URSS. Pero vamos, ¿en qué consiste la Primavera Praga? ¿Qué es? Es una tentativa de liberalización política del sistema comunista instalado en Checoslovaquia tras la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que muchos países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, han iniciado pues el camino hacia el socialismo y otros hacia el capitalismo, ¿no? Entonces, en este caso en Checoslovaquia se va a instalarse pues el sistema comunista. Pero nos dice, ¿no? Es una tentativa de liberalización, que en este proceso se va a liberar, pues, o quiere realizar reformas sin abandonar el comunismo, reformas, por ejemplo, relacionados con la libertad de expresión, libertad de prensa, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es la Primavera de Praga. Tuvo lugar en el año 1968, durando desde el 5 de enero hasta el 20 de agosto de ese año. Se ha sido poco tiempo, ¿no? Desde enero, un promedio de 8 meses que se va a desarrollarse esta primavera de Praga, un proceso de dar libertades, ¿no? A las personas dentro del comunismo. Muy bien, ubicación geográfica, Checoslovaquia está pues más o menos en la zona centro de Europa, ¿no? En la parte sur, en donde vamos a tener pues la zona en donde se van a disputarse pues esta región, los capitalistas y lo que es los socialistas, ¿no? Entonces vamos a ver también el surgimiento, pues cómo surge este país de Checoslovaquia. Recuerda que Praga está dentro de Checoslovaquia. Primero, Checoslovaquia surge pues luego de la desintegración del Imperio Austrohúngaro. ¿Cuándo se desintegra el Imperio Austrohúngaro? Luego que finalice la Primera Guerra Mundial y el Imperio Austrohúngaro, con los países ganadores, en este caso con los aliados, firmó el Tratado de Saint-Germain. Mediante ese tratado se estableció la división del Imperio Austrohúngaro, Austria como un país independiente y Hungría por otro lado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Austria se separa y Hungría por otro lado. Pero el imperio abarcaba también toda esta zona. De esta parte, de esta zona, que esta zona daría origen pues al surgimiento de lo que es la República de Checoslovaquia, conformado por dos zonas, ¿no? Lo que es la República Checa y lo que es la Eslovaquia. Entonces surge como país, como República Checoslovaquia en 1918, una vez que finalice. Para 1939, ya eso es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Esta zona de Checoslovaquia es invadido por los alemanes, por Adolfo Hitler, porque recuerda que Adolfo Hitler había dicho que la raza más importante es la raza aria, y esta raza debe gobernar el mundo. Por eso él dijo, ¿no? Hay personas de raza aria, entonces esta zona es de influencia alemana, por eso es que va a ocupar, va a invadir en su proceso de expansión territorial. Luego, cuando se va a desarrollarse la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia sería ocupado por los alemanes. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 1948, Checoslovaquia va a recibir influencia de ¿quién? De la URSS. Se inclina hacia el socialismo. Por ese motivo es que la URSS, en ese proceso de la Guerra Fría, va a emprender planes económicos, planes de ayuda económica, y en especial para esta zona pues era pues el plan Molotov.
Y este plan es de ayuda económica para los países en Europa, Europa del Este principalmente, que simpatizan con el socialismo. Posteriormente, en 1949, forma parte de lo que es CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que es pues obviamente la que va a brindar pues una ayuda colectiva entre los países de corte socialista, una cooperación. Para 1955 fue suscriptor del Pacto de Varsovia. ¿Y en qué consiste el Pacto de Varsovia? Es la creación de apoyo militar que hace la Unión Soviética a los países con tendencia pues socialistas. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuerda que los países se van a dividirse en dos bloques, ¿no? El bloque capitalista y el bloque socialista. Aquí vamos a tener pues el bloque capitalista, los países del occidente y del oriente de tendencia pues socialista o comunista. Pero hay algunos países que están ocupados todavía por estas potencias, por ejemplo en el caso de Alemania, ¿no? Pero también hay países comunistas que no simpatizan con la URSS, sino por ejemplo simpatizan con el socialismo de China, otras tendencias, ¿no? Entonces, pero son comunistas, pero no simpatizan con quién, con la URSS. Entonces, Europa está dividida y en esa zona de división donde está el telón de acero se encuentra Checoslovaquia. Entonces, para 1948 Checoslovaquia forma parte de la Unión Soviética, por eso es que justamente va a recibir el apoyo del plan Molotov, va a formar parte de lo que es el CAME, del Consejo de Ayuda Mutua Económica, y como también de la creación del Pacto de Varsovia, que es de ayuda militar para los países de tendencia socialista, para luchar pues contra los países de tendencia capitalista. Entonces tenemos esa situación, ese contexto de lo que es Checoslovaquia. Entonces, frente a esa situación vamos a ver el contexto de la primavera de Praga. El contexto es que se está desarrollándose la Guerra Fría, ya es en la segunda etapa en el periodo de la coexistencia pacífica. Y en este periodo, si hablamos de la Guerra Fría, recuérdate que para este año de la Guerra Fría, Checoslovaquia está influenciado ¿por quién? Por la URSS. Y el presidente de la URSS es Leonid Brezhnev. Y este señor pues es lo que va a intervenir pues en lo que es el establecimiento del comunismo, ¿no? Ahora, para entender lo que es la primavera Praga vamos a hacer pues una línea del tiempo, en la cual vamos a explicar en qué consiste pues la primavera Praga, quiénes han sido los protagonistas y qué sucesos se han dado y si es que fracasó, prosperó. Entonces vamos a ver en la línea del tiempo, acompáñame a describir. Entonces, para lo cual tenemos que hablar pues en esta línea del tiempo el 5 de enero de este año, 1968, se inicia pues la primavera Praga, que va a durar hasta el 20 de agosto de ese mismo año. Entonces, en estas etapas vamos a tener lo siguiente. Y posteriormente a 1969 vamos a tener cambios presidenciales, por ejemplo. Entonces, antes de 1968, ¿quién era el presidente de Checoslovaquia? Antonín Novotný. Este era el presidente que era pues el que aplicaba un socialismo ortodoxo, un socialismo parecido al de Stalin. Era, vale decir, un radical en cuanto a lo que es el socialismo, ¿no? Luego, Antonín Novotný, en el 5 de enero de 1968, lo va a reemplazar ¿quién? Alexander Dubček. Alexander Dubček sería pues el que va a realizar algunas reformas liberalizando, otorgando libertades, derechos. Entonces por ese motivo es que lo va a llevar que su gobierno llegue al fin en esta fecha, porque no le simpatiza eso a la URSS. Por eso la URSS va a invadir. Entonces vamos a ver Antonín Novotný. ¿Qué había hecho antes de la primavera? Por ejemplo, este señor pues es aquel que aplica el socialismo ortodoxo o socialismo radical a la tendencia pues de lo que habían dicho Carlos Marx, ¿no? El socialismo fiel. Y aquí en la URSS aplicó esa tendencia pues Stalin, ¿no? Es un socialismo más radical. Dentro de sus medidas políticas, por ejemplo, reprimió a sus opositores e incluso a los comunistas reformistas, ¿no? Aquellos comunistas que querían realizar algunos cambios. Otro aplicó los planes quinquenales. ¿En qué consisten los planes quinquenales? Era pues desarrollar el proceso de industrialización para un país, pero iniciar desde una industria pesada.
va a aplicar. Y luego, en ese contexto del desarrollo del socialismo más parecido a la de Stalin, que se está uniendo su rumbo, en 1967 la unión de escritores y los estudiantes pidieron pues a Antonín Novotny a establecer un socialismo creativo y libre, donde haya libre expresión, donde no haya control, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones ya iniciaba pues ese proceso de una nueva generación de estudiantes reaccionarios, de estudiantes que buscaban el cambio, y como también pues de literatos que a partir de ahí vamos a tener pues cambios, ¿no? Por ejemplo, la libertad de prensa se exigía, la libertad de expresión. Entonces, en 1968, Antonín Novotny sería reemplazado por Alexander Dubček. Este Alexander Dubček es el que tiene pues una política llamado el socialismo con rostro humano, un socialismo donde haya libertad, un socialismo mejor, ¿no? De lo que era pues de la Unión Soviética. Entonces, este señor apoyó a los escritores y a los estudiantes y empieza a establecer la libertad de prensa, entre otras más, o sea, favorece a ellos, le está accediendo, ¿no? Y va a dar mayor poder, por ejemplo, a los sindicatos. Otro vamos a tener lo que es la libertad de prensa y de pensamiento de los literatos, entre otras más. Otra medida es la libertad para viajar al extranjero. Entonces, lo que él quería es cambiar el proceso productivo desde la industria pesada al desarrollo científico-técnico. Entonces, con estos cambios o con estas reformas, él que hacía ver en Praga más o menos un periodo de democracia, ¿no? Donde habían libertades, donde había un periodo de bienestar. Pero esta situación, aplicar estas medidas en Praga o en Checoslovaquia, es la que no le gusta al socialismo. Y en ese entonces está pues Leonid Brezhnev. ¿Y qué es lo que va a hacer Leonid Brezhnev? Con lo que es la Unión Soviética o el ejército del Pacto de Varsovia, el 20 de agosto invadieron a Checoslovaquia y luego Alexander Dubček sería pues trasladado a Moscú. Y luego lo van a reponer, pero en 1969 ya tendríamos otro presidente para Checoslovaquia. En abril se establece el gobierno de Gustav Husak y este era pues más manipulable, ¿no? Con Leonid Brezhnev y la que va a tener esa tendencia. Muy bien, entonces, por ejemplo, la primavera Pragas comprende pues a este periodo de Alexander Dubček, en donde este señor apoya pues ciertas medidas favorables, por ejemplo, la libertad de prensa, libre expresión, libre tránsito, los escritores, entonces, por ahí se le conoce como la primavera Praga. Checoslovaquia posteriormente se va a dividirse en dos repúblicas, la República Checa y la República de Eslovaquia. Eso ha sido pues en 1993, pero en el 2004 ingresaron ambos a la Unión Europea. Ahora es parte de lo que es la Unión Europea. Muy bien, eso sería con respecto a lo que es la primavera Praga. Ahora vamos a ver pues la aparición de los países no alineados. Quisiera hacerte una pregunta. En las clases anteriores habíamos hablado de la Guerra Fría, ¿verdad? En los cuales habíamos mencionado primer mundo, segundo mundo. ¿A qué se refería cuando te hablaba primer mundo y segundo mundo? Muy bien. El primer mundo se refiere al sistema capitalista liderado por Estados Unidos. Segundo mundo se refiere al sistema socialista liderado ¿por quién? Por la URSS. Entonces, hay países en Asia y África que no simpatizan ni con la URSS ni con el capitalismo. A esos países que no se alinean con esas superpotencias se les llaman países no alineados. Entonces, son aquellos países que no tenían el nivel del desarrollo económico que las grandes potencias. En otras palabras, eran pues países en vías de desarrollo, ¿no? Son países subdesarrollados, pero son países que rechazan lo que es el sistema de coloniaje, el racismo y rechazan pues el socialismo y el capitalismo. Ellos son los del tercer mundo, ¿no? O la tercera vía. Pregunta de la San Cristóbal, ¿cómo se llaman aquellos países que no simpatizaron ni con el capitalismo ni con el socialismo durante la Guerra Fría? Se llaman pues los del tercer mundo, ¿no? O la tercera vía o
el movimiento de los países no alineados. Y ellos decían, ni capitalismo ni socialismo, ¿ya? O sea, no aceptaban el capitalismo de Estados Unidos, tampoco de la URSS. Entonces, estos países, por ejemplo, vamos a encontrar esta zona. La zona de celeste es el primer mundo, ¿no? El capitalismo, por ejemplo, en Europa Occidental, en Norteamérica, en Australia también. Y del segundo mundo es esta zona, Asia y parte de Europa, lo que es la URSS. Y el tercer mundo está, pues, por ejemplo, Centroamérica, América del Sur, América Latina, ¿verdad? África, Asia, entonces una parte de Asia. A esas zonas se les conocen a los países que integran, sí se le llaman los países no alineados. ¿Cuáles fueron sus antecedentes? El primer antecedente ha sido pues la conferencia de Bandung de 1955. Si hablamos de la conferencia de Bandung de este año, se refiere pues a la reunión de estos países. Si es Bandung, se realizó en Indonesia. En esta de aquí participan un promedio de 29 países afroasiáticos, pero independientes desde 1945. En otras palabras, te están diciendo que son las excolonias, colonias de Inglaterra, colonias de Francia, entonces aquellos que han logrado su libertad, pero hay otros que están como semicolonias o en proceso y se van a sumarse también a esta de aquí. Mira, ¿quiénes convocaron? Los líderes que participan en la conferencia de Bandung fueron los siguientes, ¿no? De Indonesia, Sukarno. De la India está Pandit Nehru. De Yugoslavia está Tito. De Egipto está Abdel Nasser. De China, Zhou Enlai. Por ejemplo, en China, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la participación de la conferencia de Bandung. Entonces, por primera vez se reúnen pues los líderes más importantes con la participación de 29 países, en los cuales se rechaza pues el racismo, el colonialismo y no aceptan ni el capitalismo ni el socialismo. Esta conferencia posteriormente sería pues continuada con otras conferencias. Y esta, la que viene es importante, la conferencia de Belgrado de 1961 es la conferencia oficial, una conferencia en la cual se va a realizarse en Yugoslavia. Primero, reunión oficial de los países. Entonces la pregunta que nos hacen es muchas veces con respecto al tema de lo que es en los exámenes de admisión. ¿Cuál es la conferencia en la cual aparecieron oficialmente los países no alineados? La conferencia de Belgrado. Primera conferencia de los países no alineados, Bandung, ¿ya? Ahora, en esta conferencia de Belgrado van a participar los mismos líderes, pero ya tendría la participación de más países. En aquí surge pues el movimiento de manera oficial no alineados. El objetivo es unir los países de África, Asia y América, y de esa manera para defenderse económicamente, para intercambiar económicamente y como también para pagar sus deudas externas, porque estos países tienen una serie de características, comparten, en los cuales vamos a ver, por ejemplo, son países, colonias o semicolonias. Entonces son aquellos países que están logrando su independencia, son países que de alguna otra manera hay zonas que están influenciados, ¿no? Son dependientes de estas instituciones económicas, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Justamente para pagar sus deudas ante estas instituciones se van a reunirse en lo que es las conferencias y formar pues ese movimiento llamado no alineados. Otra característica son exportadores de materia prima, o sea, tienen una economía primaria. Aparte, tienen un crecimiento aquí importante, que son países poblados, su población es recontra altísimo, tiene una progresión geométrica, pero en cuanto a la producción es mínima, ¿no? Progresión aritmética. Entonces por ahí la diferencia, ¿no? O sea, son superpoblados, pero faltan alimentos, faltan productos. A eso se refiere esta característica. Ahora, este movimiento de no alineados, ¿qué pasó con este movimiento? Fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no tienen una orientación ideológica. Estos países más simpatizaban con China, ¿no? Por eso posteriormente, cuando se desintegra la URSS, entre otras más, no va a haber una influencia en ninguno de ellos, entonces muchos de ellos entran en conflicto, otros guían lo que es el socialismo, otros se van por el capitalismo y otros prácticamente entrarían pues en esa situación de a dónde voy, ¿no? Entonces el fracaso es porque falta de una orientación ideológica. Nuestro país ha sido parte de lo que es los países no alineados,
Pero ¿en qué año ha sido parte de los países no alineados? En la década donde ha gobernado nuestro presidente Juan Velasco Alvarado. Recuerda que Juan Velasco Alvarado tiene una frasecita, ¿no? Ni capitalismo ni socialismo, sino un nacionalismo humanitario. Entonces, por ejemplo, de eso se caracterizan estos países no alineados. Muy bien, entonces las preguntas que nos hacen: ¿qué eran los países? Agrupación de países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, países que buscan una tercera alternativa para su desarrollo, ni capitalismo ni socialismo. ¿En qué conferencia aparecieron por primera vez? En la conferencia de Bandung. Eso es la conferencia, pero la conferencia oficial ha sido pues la conferencia de Belgrado. Ahora, ¿por qué fracasaron? Porque no hay una orientación ideológica, ¿ya? Muy bien, entonces sería el tema de esta semana, y la siguiente nos vamos a ver para seguir desarrollando nuestro curso de Historia Universal, y cuídense.